Soledad y melancolía no son palabras que se utilicen normalmente para describir a un videojuego. Los juegos deberían de ser divertidos, repletos de acción y buenos momentos, en algunos casos con historias increíbles y en otros simplemente con la intención de entretener. Los videojuegos deberían de ser todo eso, pero aún así, no puedo pensar en otras palabras para describir a esta aventura. Hollow Knight es verdaderamente especial. Y soledad y melancolía son las palabras que lo definen. Desde el mismo comienzo de la aventura puedes notar la belleza del mundo, tranquilo, sereno y completamente abandonado. El silencio acompaña a una vista que resulta cautivante, y nuestro pequeño héroe destaca por la sencillez de su diseño. Caminamos, observamos y descubrimos cosas que realmente no podemos comprender. En estos primeros minutos el misterio es lo más importante, porque no tenemos ningún objetivo, ni siquiera sabemos cómo diablos llegamos aquí, pero aún así, queremos seguir explorando. Eventualmente y tras una larga caminata llegamos a este pueblo y conocemos personas, o mejor dicho, a una persona. El enigma sigue siendo una parte importante, pero ahora la melancolía también se hace presente, porque el fondo parece decrépito, pero la música tiene un aire de tranquilidad. A pesar de que el gris es el color principal, la sensación del ambiente es la de una paz silenciosa. Nos sentimos perdidos, pero también y muy extrañamente alegres. Tras una ligera conversación con este individuo, nos damos cuenta de que la vida ha cambiado en los últimos años. Los habitantes de las tierras han decidido adentrarse al subsuelo buscando riquezas, dejando sus hogares atrás, embarcándose en una aventura de la que nadie hasta ahora ha podido o querido volver. Y al igual que ellos, nosotros también debemos bajar. No sabemos por qué y no sabemos con cuál intención, pero eso realmente no es importante, porque para este momento la curiosidad nos ha cautivado. Queremos aprender sobre el mundo y descubrir los secretos que oculta, incluso si eso significa perderse también. Los videojuegos en los últimos años han evolucionado de una manera curiosa, cada vez más acercándose a la experiencia de una producción cinematográfica, contando con actores, presupuestos multimillonarios y enfocándose en las historias que puedan llamar la atención, aquellas que hacen la mayor cantidad de ruido. Muy comúnmente la industria moderna parece ahogar los momentos tranquilos, aquellos en donde sentarte en un banco resulta lo más importante. Esta es una realidad para la época actual, pero los juegos independientes poco a poco han intentado cambiarla. Y es sorprendente que en el 2017, uno de los años más grandes en la historia del gaming, un título como este haya logrado triunfar, enfrentándose en desventaja a algunos de los nombres más reconocidos de la historia, y aún así logrando vencer, empezando como algo pequeño que con el paso del tiempo se convertiría en gigante, lo cual encaja casi poéticamente con el desarrollo de su propio personaje y también de su mundo. A pesar de que los Metroidvania se caracterizan por la sensación de encontrarse perdido, hay algo muy diferente acerca de este mundo en particular. Ciertamente la curiosidad es el mayor motivante para comenzar a explorar, y perderse es de hecho una maravilla, porque te lleva a descubrir cosas que nunca podrías haberte imaginado. Pero recorrer estas tierras no solo resulta interesante, sino también, y casi más prominentemente, bastante triste. A pesar de la increíble belleza de los escenarios y de cada una de las cosas que nos encontramos, la sensación del ambiente siempre resulta extraña. Casi podríamos decir que su atmósfera es depresiva y motivante en el mismo nivel. Los hermosos bosques del Sendero Verde, con su calma melodía, que aunque se encuentran repletos de vida, ocultan estructuras olvidadas, historias ignoradas por el tiempo y por la misma gente que habita sus tierras. O la ciudad de las lágrimas, que representa la cúspide de esta sociedad, con una arquitectura deslumbrante y una lluvia que nunca termina. Cada lugar que visitamos transmite hasta cierto punto estos sentimientos, melancólicos, hermosos, y yo diría que también terapéuticos. Si le preguntas a cualquier persona cuál es el elemento más importante del juego, algunos te dirán que el combate, y algunos te dirán que su arte, pero la gran mayoría, estoy seguro, te dirán que su ambiente. Sus mecánicas no son muy diferentes de otros títulos que hay en el mercado, pero su atmósfera es una historia completamente distinta. Y es esta la que crea la conexión emocional que muchos de nosotros sentimos hacia él.
Hollow Knight es una metáfora para la depresión, porque cada uno de sus elementos representan esa pequeña luz en el camino, el brillo en la oscuridad que nos hace querer continuar, a pesar de que todo parezca increíblemente difícil. Podemos verlo en su historia, podemos verlo en su mundo, e incluso en su propia jugabilidad. Esta es una tierra salvaje, una que no te pide perdón al acabar con tus sueños y que constantemente busca matarte. Pero aún así, nos abrimos camino a través de sus puertas. Y no porque tengamos un objetivo, sino porque simplemente hay algo que nos motiva a seguir, que nos dice que no debemos rendirnos. Una luz al final del camino, una marca de esperanza en un mundo que solo aparenta la carencia de ella. Hay algo acerca de esto que nos permite ver que siempre hay belleza incluso en la tragedia. Nuestro personaje es increíblemente sencillo y ni siquiera cuenta con una personalidad definida, y aún así tiene la capacidad para inspirar a la gente, de llegar con ellos y cambiar su perspectiva de una manera completa, a veces motivándolos a continuar con su viaje, incluso cuando ellos ya se habían rendido, y siempre sin decir ni una sola palabra. Hay algo mágico acerca de esta simpleza, porque a pesar de que se ve reflejada en muchos de los elementos del juego, al mismo tiempo, las emociones de los personajes representan exactamente lo contrario. Sentimientos profundos que realmente tienen la capacidad para impactarnos y que muy a menudo representan la superación de adversidades. Estos personajes no solo luchan contra el mundo, sino al igual que nosotros con los padecimientos que torturan su mente. Podemos encontrar personas que buscan el significado de la vida, la razón por la que se encuentran en el mundo, o la razón por la que siquiera nacieron en él, y otras que simplemente anhelan algún tipo de renombre, motivados casi en su totalidad por una falta de autoestima ocasionada en el pasado. Las historias son diferentes a su propia manera, pero todas comparten algo en común, y es que además de estar basadas en la tragedia, nos ofrecen un espacio para reflexión, para comprender nuestros propios sentimientos. La mayoría del diálogo parece escrito casi con un tinte poético, lo cual encaja perfectamente con las tonadas celestiales que escuchamos en el fondo. A veces muchos de nosotros nunca nos damos el tiempo para simplemente sentarnos a pensar, para hacer introspección sobre aquello que sentimos. Sin embargo, aquí, sentarnos junto a alguien o ver la lluvia a través de la ventana, nos ofrece justamente eso. A pesar de que estamos en un mundo de insectos, las tierras parecen enormes, pero aún así sentirnos pequeños es algo que nunca se va. La sencillez combinada con la dificultad inminente se hacen cargo de mantenernos humildes, y esto también nos ofrece una lección importante, porque una de las cargas más grandes de la depresión es precisamente la pérdida casi absoluta de cualquier motivación. No importa de qué actividad estemos hablando, puede ser algo que odies, algo que ames o algo que hace tiempo siempre quisiste. La depresión no es selectiva, simplemente elimina tus ganas de todo. ¿Pero qué hacemos aquí? Continuar, aunque a veces parezca imposible, superando nuestro miedo por las cosas difíciles. Nos enfrentamos a las criaturas más temibles que puedan haber, a veces hasta 30 veces más enormes que nosotros. Nos adentramos en lugares oscuros sin saber exactamente a dónde vamos, perdiéndonos, asustándonos y escondiéndonos. Y lo más importante, muriendo constantemente. Pero con cada muerte viene un nuevo intento, y con cada nuevo intento nos sentimos al menos un poco más preparados. Y aunque sí puede sonar extraño, este simple hecho es una ayuda tremenda, porque obliga a nuestra mente a continuar, a no rendirse jamás, o en dado caso de que algo sea demasiado difícil, a buscar alternativas. La parte importante no es siempre triunfar, al menos no en el momento, sino mantener la motivación por continuar explorando, por no dejar que este mundo acabe con nuestras ganas de todo, venciendo de manera literal a nuestra propia sombra, a nuestras propias cargas. Es verdad que en cualquier momento puedes morir, pero aún así, siempre sabes que sí lo puedes lograr, siempre puedes ver la luz al final del camino, aunque a veces parezca difícil. Y esto es la definición contraria de todo lo que representa la depresión. El juego casi de manera literal nos presenta un mundo en el que hay que escapar del vacío que este tipo de padecimientos pueden causar, comenzando desde las sombras, en el fondo de todo,
avanzando a través de las tierras mientras descubrimos cosas increíbles, cosas que nunca hubiéramos pensado que estuvieran ahí, y lentamente ganamos el poder para superarlas, para dejar aquello que nos atormenta detrás. Es muy fácil crear una relación con los jugadores cuando las temáticas tocan temas que resultan tan importantes, incluso cuando lo hacen de una manera para nada evidente. Y es que al tomar una gran inspiración por la serie Souls, Hollow Knight nunca tiene la intención de contar su historia de una manera sencilla. A decir verdad, ni siquiera la cuenta de una manera tradicional. El camino hacia su mensaje es uno indirecto, uno que es presentado a través de su ambiente, y que, más que nada, se ve definido por la propia experiencia del jugador. Más que en cualquier otra aventura que haya probado, aquí tú eres el que decide qué es lo importante. ¿Qué es lo que quieres aprender? Porque aunque ciertamente la historia cuenta la leyenda de un reino que llega a su fin, que se encuentra en decadencia, hay mucho más que eso detrás. Y para mí, esto resulta incluso secundario para lo más importante, que es la historia de superación de nuestro propio personaje. A lo largo del video he mencionado la idea de una luz en la oscuridad, y el caballero es quien representa ese concepto en su totalidad. La historia de Hollow Knight no es complicada, sino más bien difícil de seguir. Pero esencialmente, esto es lo que pasa. Si no quieres escuchar, esta es tu alerta de spoilers. Hace mucho tiempo existió un ser conocido como el Destello, un ser superior que con su poder le daría vida a la tribu de las polillas, quienes en regreso y como un agradecimiento, la considerarían como su dios. Su reinado se prolongaría durante años, hasta que un día el Rey Pálido llegó a sus tierras, encerrándola en el mundo de los sueños y dándole a los habitantes del mundo la capacidad para pensar y para ser individuales, elevando su inteligencia a un nivel que hasta ese momento nadie contenía. Eventualmente todos le darían la espalda al Destello y su figura poco a poco quedaría enterrada en la historia, olvidada en el tiempo. El Rey Pálido se convertiría en el nuevo gobernante y las tierras de Hallownest prosperarían en su nombre. Ciudades, transportes e incluso tecnología serían desarrolladas gracias a él. Pero el Destello no lo dejaría salirse con la suya. Atrapada en el reino de los sueños, este personaje comenzaría a manifestarse en el inconsciente de las personas, convirtiéndose poco a poco en una infección que comenzaría a propagarse, controlando la mente de los insectos y amenazando con destruir prácticamente todo lo que existía. Aquellos que se veían infectados por ella se veían obligados a perder sus pensamientos, convirtiéndose en meras marionetas, y aquellos que luchaban contra ella sufrían un destino incluso peor. El mundo se encontraba en peligro, la ciudad de las lágrimas cerraría sus puertas para intentar contenerla, y de igual manera, los túneles y medios de transporte dejarían de funcionar, llevando a una decadencia absoluta. El Rey Pálido tomaría una decisión y junto con su esposa llevarían a cabo el plan que eventualmente nos crearía a nosotros. La infección del Destello necesitaba de una mente y una voluntad para ser controlada, así que la única manera de contenerla era con una vasija que no contara con ninguno de estos elementos, pero que aún así estuviera técnicamente vivo. Es decir, un caballero vacío, o como su nombre lo dice, un Hollow Knight. Para la creación de este personaje, el rey y la reina tendrían cientos de miles de hijos, todos los cuales serían incubados en algo conocido como el vacío, una sustancia que los privaba de sus emociones, pensamientos y su voluntad, incluso antes de su nacimiento. Pero solo uno podía ser considerado como el Hollow Knight, como el verdadero recipiente vacío. Todos los demás quedarían condenados a morir en el olvido, amontonándose en el fondo de las tierras, sellados para nunca ser recordados jamás, ignorados incluso por sus propios padres, aunque no sin remordimientos. Eventualmente, el Hollow Knight escogido cumpliría su deber, encerrando la conciencia del Destello en su propio interior, pero solo por un corto periodo de tiempo. No sabemos cuántos años pasan, o siquiera si estamos hablando de días, pero la infección se hace presente de nuevo, y esta vez ya no hay solución. El Rey Pálido al ver la tragedia desaparece por completo, y su reino se viene abajo junto con su gente, y es aquí que el juego comienza. De esto, podemos deducir que nuestro personaje de alguna manera logra escapar de su destino, dejando atrás aquella tumba que lo tenía atrapado, a pesar de que nadie esperaba nada de él, y a pesar de que lo único que conocía era el vacío. Su viaje afortunadamente lo lleva a ayudar a otras personas y a conocer el propio motivo de su existencia.
a diferencia de la gran mayoría de sus hermanos, quienes lamentablemente sucumben ante las fuerzas del mundo, ya sea por una razón o por la otra. No importa por dónde lo veamos, Hollow Knight nos cuenta algo sumamente trágico, pero aún así al final su mensaje resulta positivo y casi inspirador. Nuestro personaje, como dije antes, es uno que no demuestra emociones, que nunca habla y que nunca fue elegido por nadie. Su título no es el de héroe, sino el de caballero vacío. Pero precisamente el hecho de que este sea nuestro personaje nos permite transmitirle nuestros propios sentimientos. Elegir a una vasija como personaje principal es una forma de darnos la esperanza de que siempre podemos reconstruirnos, de que no estamos definidos por nuestro pasado, y permitir que el pequeño acepte tanto la oscuridad del vacío como la luz cegadora de la infección. Simplemente es otra alegoría para la aceptación de cada uno de nuestros lados, aquellos buenos y aquellos malos. Porque después de todo, aceptar tu propia oscuridad es el primer paso para liberarse de la depresión. Hey, espero que les haya gustado el video. Si es la primera vez que llegas a este canal y si te gustó lo que acabas de ver, suscríbete para no perderte el contenido. Y si tienes temas que te gustaría ver en el futuro, no dudes en dejármelos en los comentarios. Siempre los leo todos. Además, también puedes seguirme en Twitch para ver las transmisiones en vivo que tengo todos los días, así como en mis otras redes sociales. Muchas gracias a los Patreons y miembros del canal por hacer de esto algo posible. No sería nada sin ustedes. Pero en fin, no quiero alargar mucho la despedida. De nuevo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Adrián y nos vemos la próxima. Bye bye.